general se define a los metales como elementos sólidos que comparten ciertas propiedades físicas, químicas y mecánicas que los distinguen, además del brillo, la maleabilidad, ductilidad, dureza, tenacidad y elasticidad. Sus buenos conductores de calor y electricidad y tienen una elevada capacidad de reflexión de la luz. Estas características se deben a que poseen una estructura interna cristalina con átomos dispuestos y enlazados de manera ordenada y específica, distribuidos en planos que permiten el deslizamiento de los átomos cuando se produce algún tipo de fuerza sobre ellos. La posibilidad del deslizamiento es la que permite la maleabilidad. Adicionalmente, su conductividad eléctrica se debe también a una estructura atómica. Tiene un núcleo con carga positiva y electrones con carga negativa en movimientos alrededor, lo que permite la transmisión de calor y electricidad. Las características físico-mecánicas más importantes de los metales son maleabilidad, es la capacidad de poder estirarse en todas las direcciones sin romperse, al ser sometidos a trabajos de laminación o de martillado. El más maleable de todos los metales es el oro, y siguen en orden decreciente la plata, el aluminio, el cobre, el estaño, el platino, el plomo, el zinc, el hierro y el níquel. La ductilidad es una característica estrechamente relacionada con la maleabilidad y se entiende como la capacidad de dejarse deformar para convertirse en hilos. El orden de ductilidad de mayor a menor es oro, plata, platino, hierro, níquel, cobre, aluminio, zinc, estaño, plomo. Elasticidad o capacidad de los metales de recuperar su forma inicial luego de una deformación momentánea producida por la acción de la carga. Dureza es la resistencia que oponen los metales a ser rayados. La presencia de impurezas, pequeñas cantidades de otros elementos, altera la dureza del metal. Los metales están constituidos por cristales conocidos como granos. Cuando una sustancia pasa del estado líquido al sólido, se produce un proceso llamado cristalización. Los átomos se organizan para formar pequeños sólidos geométricos como cubos, octaedros, etc., que se denominan cristales y que crecen de acuerdo a la corriente y hasta donde se lo permite, el grano o cristal contiguo, al encontrarse, forman la frontera de grano. Durante el enfriamiento, dentro de los cristales se crean estructuras en forma de árbol llamadas dendritas, que se desarrollan en diferentes direcciones en cada cristal. Si el enfriamiento se produce lentamente, las ramas secundarias de las dendritas quedan más espaciadas y el metal es más quebradizo. Si el enfriamiento es rápido, las ramas se juntan, se ven más gruesas y el metal se torna más duro. Elemento químico de símbolo RH, de número atómico 45 y peso atómico 102.90. El rodio es un metal blanco, duro, considerablemente menos dúctil que el platino o el paladio, pero mucho más dúctil que cualquier otro metal de este grupo. El rodio es resistente a la mayor parte de los ácidos comunes, incluido el agua regia, aún a temperaturas moderadas. Lo atacan el ácido sulfúrico caliente, el ácido bromhídrico caliente, el hipoclorito de sodio y los halógenos libres, a 200 y 600 grados Celsius, 390 1100 grados Fahrenheit. Propiedades de este tipo de metales, entre los que se encuentra el rodio, son su elevada dureza, el tener puntos de ebullición y fusión elevados y ser buenos conductores de la electricidad y el calor. El estado del rodio en su forma natural es sólido. El rodio es un elemento químico de aspecto blanco, plateado metálico y pertenece al grupo de los metales de transición. El número atómico del rodio es 45. El símbolo químico del rodio es RH. El punto de fusión del rodio es de 2237 grados Kelvin o de 1964.85 grados Celsius o grados centígrados. El punto de ebullición del rodio es de 3968 grados Kelvin o de 3695.85 grados Celsius. Efectos del rodio sobre la salud. Los compuestos del rodio se encuentran muy raramente. Todos los compuestos del rodio deben ser considerados como altamente tóxicos y carcinógenos. Los compuestos del rodio manchan la piel fuertemente. Inflamable. Posible explosión de polvo si se encuentra en forma de polvo o granular.
mezclado con agua, reacciona con difluoruro de oxígeno provocando peligro de fuego. Las vías de expansión. La sustancia puede ser absorbida por el cuerpo por inhalación de su aerosol. El riesgo de inhalación. La evaporación a 20 grados Celsius es insignificante. Sin embargo, cuando se dispersa se puede alcanzar rápidamente una concentración peligrosa de partículas en el aire. Los efectos sobre la salud de la exposición a esta sustancia no han sido investigados. No se dispone de datos suficientes acerca del efecto de esta sustancia en la salud humana. Por lo tanto, se debe tener máxima precaución. Aplicaciones en la industria. Se usa como recubrimiento electrolítico de otros metales y en los procesos de acabado en joyería y utensilios de plata. El rodio es galvanizado fácilmente para formar superficies duras, resistentes al desgaste y de brillo permanente, utilizadas tanto en contactos eléctricos estacionarios como corredizos, en espejos, reflectores y como acabado en joyería. Tiene uso como catalizador, por ejemplo, en la producción de ácido nítrico. El metal finamente dividido con algún contenido de óxido y de hidruro se conoce como negro de rodio y se utiliza como catalizador y como pigmento negro para la cerámica. A pesar de su precio elevado, es muy usado en joyería. Típicamente, el oro blanco es galvanizado con una capa externa de rodio de 0.05 a 0.5 micromilímetros de espesor. En aleaciones con paladio o platino para producir termopares usados en la medida de altas temperaturas, resistencia de hornos eléctricos y como aditivo para la fibra de vidrio. No existen minas de rodio, es un subsidiario de otras actividades mineras. En Sudáfrica, donde es un subproducto del platino, se concentra el 80% de la producción. En Rusia, segundo productor, se le obtiene como subproducto del níquel. La extracción del rodio es muy compleja, ya que se necesita mucha extracción para producir rodio puro. Los otros metales que normalmente se mezclan con el rodio deben ser removidos, como el oro, el platino, la plata. Lo que sobra de los residuos es derretido con bisulfito de sodio. Entonces se obtiene extractos de una solución acuosa que contiene sulfato de rodio. El rodio se le considera el metal más caro del mundo, habiendo llegado a su precio en el 2018 a más de $2.350 la onza de 28 gramos y el 10 de enero del 2020 alcanzó los $8.000 por onza, según la empresa química Johnson. Elemento químico símbolo Pd, número atómico 46 y peso atómico 106.4. Es un metal blanco muy dúctil, semejante al platino, al que siguen en abundancia e importancia. El paladio es un elemento químico de aspecto blanco plateado. El estado del paladio en su forma natural es sólido. El paladio soportado sobre carbono o alúmina se emplea como catalizador en ciertos procesos químicos en que intervienen reacciones de hidrogenación en fase líquida y gaseosa. Quizá el uso más frecuente del paladio puro corresponde a los contactos eléctricos para bajo voltaje. El paladio sobresale por el número de metales con que forma aleaciones y generalmente produce soluciones sólidas dúctiles. El paladio es blando y dúctil. Puede fabricarse como alambres finos y placas delgadas, calentado a temperaturas superiores a 80 grados centígrados. Se forma un óxido opaco, ligero y adherente, que no tiende a desprenderse. Por encima de los 800 grados centígrados, el óxido se disocia y se obtiene el metal brillante si se enfría rápidamente a la temperatura ambiente. El hidrógeno es absorbido fácilmente por el paladio y se difunde a una velocidad relativamente rápida cuando se calienta. Esta propiedad se aprovecha en los purificadores de hidrógeno, que dejan pasar este gas, pero no otros. En atmósferas ordinarias, el paladio es resistente al deslustre. Sin embargo, pierde esta cualidad en atmósferas contaminadas con azufre. A la temperatura ambiente, es resistente a los ácidos fluorhídrico, fosfórico, perclórico, acético, clorhídrico y a los ácidos sulfúricos como gases, pero puede ser atacado por algunos de ellos a 100 grados centígrados.
Los cloruros de paladio y los compuestos relacionados con él son los más importantes. El cloruro de paladio se emplea en electrodeposición y los cloruros afines se utilizan en el ciclo de refinado y como fuentes de paladio esponja puro en procesos de descomposición térmica. El monóxido de paladio y el dihidróxido se emplean como fuentes de catalizadores de paladio. El tetranitropaladato de sodio y otras sales complejas se utilizan como bases en galvanoplastía. Efectos del paladio sobre la salud. Puede provocar irritación de la piel, los ojos o el tracto respiratorio. Puede causar hipersensibilidad de la piel. El líquido puede provocar quemaduras en la piel y ojos. Si es ingerido, no provocar el vómito. Si está consciente, darle agua, leche, etc. En caso de contacto, enjuagar los ojos o la piel con abundante agua. Los compuestos del paladio se encuentran muy raramente. Todos los compuestos del paladio deben ser considerados como altamente tóxicos y carcinógenos. El cloruro de paladio es tóxico y dañino si es ingerido, inhalado o absorbido a través de la piel. Provoca daños en la médula, hígado y riñones en los animales de laboratorio. Es irritante. Sin embargo, el cloruro de paladio fue inicialmente prescrito como tratamiento para la tuberculosis en la dosis de 0,065 gramos por día, sin demasiados efectos secundarios negativos. El paladio junto con el platino, el rodio, el rutenio, el iridio y el osmio forman un grupo de elementos mencionados como los metales del grupo del platino. Comparten propiedades químicas similares, pero el paladio tiene el punto de fusión más bajos y es el menos denso de estos metales preciosos. Usos del paladio. Las propiedades únicas del paladio y otros metales del grupo del platino se tienen en cuenta para su uso generalizado. 1 de cada 4 productos que se fabrican actualmente contiene metales del grupo del platino, o bien estos desempeñan un papel clave durante su proceso de manufactura. Más de la mitad de la oferta de paladio se utiliza en los convertidores catalíticos que convierten hasta el 90% de los gases nocivos de escape de los automóviles en sustancias menos nocivas. El paladio se encuentra en muchos productos electrónicos como computadoras, teléfonos móviles, condensadores de múltiples capas de cerámica, revestimiento de componentes de baja tensión, contactos eléctricos y televisores, SED o LED, LCD. El paladio se usa también en odontología, medicina, purificación de hidrógeno, aplicaciones químicas y en el tratamiento de aguas subterráneas. El paladio desempeña un papel clave en la tecnología utilizada para las pilas de combustible, que combina hidrógeno y oxígeno para producir electricidad, calor y agua. Los depósitos de mineral de paladio y otros metales del grupo del platino son raros, y los yacimientos más extensos se ubican en Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá y Rusia. Además de la minería, el reciclaje es también una fuente de paladio. Las propiedades del paladio. Tiene una densidad de 12,023 gramos por mililitro. Su punto de fusión es el más bajo del grupo del platino y se sitúa entre los 1555 grados centígrados. Es resistente a la corrosión. Tiene una dureza en la escala de Mohs de 4,75. Su estado ordinario es sólido. El proceso de obtención del rodio y el paladio se efectúa en 3 fases: extracción, concentración y refinado. La fase de extracción se realiza por lo general bajo tierra, efectuando agujeros con martillos neumáticos manuales para luego realizar las voladuras. Posteriormente se recoge el mineral y se le transporta a la superficie. Luego, el material se tritura hasta obtener fragmentos rocosos muy pequeños, a fin de separar los minerales que contienen los MgP. A continuación, en un proceso de flotación con espuma, dichos minerales se mezclan con agua y otros agentes especiales, y a esta mezcla se le bombea aire para obtener burbujas, a las que las partículas que tienen el MgP se adhieren y flotan en la superficie. El material que no flota es sometido a un segundo proceso de trituración y flotación. El proceso de concentración.
Una vez seco el material, se funde en un horno eléctrico a temperaturas que superan los 1500 grados centígrados. Posteriormente, la pasta que contiene los metales de valor se le separa de los minerales no deseados y se somete a un proceso de golpeteo y soplado para separar el azufre y el hierro. En esta etapa del proceso, el contenido de los MgP en la pasta resultante en los convertidores es superior a 1400 sobre T. En el proceso de refinado se separan los MgP de los metales de base como el níquel, el cobre y el cobalto por medio de electrolisis. Posteriormente se pasa a la separación y a la purificación de los MgP de pequeñas cantidades de oro. Esta es la parte más difícil y minuciosa del proceso, en la que se combinan técnicas de extracción de solvente, destilación e intercambio de iones. Después se obtienen los metales solubles que se disuelven en ácido hidroclórico y gas clorino. Primero se obtiene el oro y más tarde el paladio y platino. Después de esta fase, el rodio es obtenido de la remoción del platino. William Hague Wollaston en 1793 obtuvo el doctorado en medicina de la Universidad de Cambridge. Durante sus estudios allí, se interesó en química, cristalografía, metalurgia y física. Wollaston se hizo rico desarrollando un método físico-químico para desarrollar platino y en el proceso de probar el dispositivo descubrió el paladio en 1803 y el rodio en 1804. William Hague Wollaston consiguió aislar el paladio en 1803 y le puso un nombre basado en el asteroide Pallas, descubierto 2 meses antes. Wollaston disolvió el mineral de platino en agua regia y neutralizó con hidróxido de sodio. Tras lograr la precipitación del platino en cloruro de amonio, añadió cianuro de mercurio que forma el compuesto cianuro de paladio. Al calentar este último se obtiene paladio en estado metálico. Este método es la base de la obtención moderna del paladio. El paladio es un elemento químico de número atómico 46 situado en el grupo 10 de la tabla periódica de los elementos. El rodio, del griego rhodos, rosa por el color de algunas soluciones de este metal, fue descubierto en 1803 por William Hague Wollaston, poco después de haber descubierto el paladio. El método seguido fue el siguiente. Partiendo del mineral de platino, lo disolvió en agua regia y neutralizó con soda cáustica. Con cloruro de amonio precipitó el platino y con el cianuro de mercurio eliminó el paladio. El resultado fue una sustancia roja que contenía sales de cloruro de rodio, de las que se puede obtener el rodio mediante la reducción con gas hidrógeno. El rodio es un elemento químico de número atómico 45 situado en el grupo 9 de la tabla periódica de los elementos. Wollaston asimismo inventó un proceso metalúrgico que permitía obtener platino en su forma pura, con las condiciones necesarias de maleabilidad que la hacían susceptible de usos en el ámbito de la manufactura y la investigación química. El proceso desarrollado por Wollaston se encuentra en la base de los modernos métodos industriales de obtención de tungsteno, molibdeno y otros metales de transición. Durante los últimos años de su vida realizó experimentos eléctricos que prepararían el terreno al diseño del motor eléctrico. El rodio, aunque se trata de un metal noble, no quiere decir que sea un elemento inerte, apenas se oxida en condiciones normales. Pero cuando se calienta por encima de los 600 grados Celsius, su superficie comienza a reaccionar con el oxígeno, y el resultado es que el metal pierde su brillo plateado característico. Asimismo, puede reaccionar con el gas flúor. Quizás lo más sorprendente del rodio metálico sea su extremada resistencia al ataque de sustancias corrosivas, como ácidos y bases fuertes. El agua regia, una mezcla concentrada de ácidos clorhídrico y nítrico, puede disolverlo con dificultad, lo cual origina una disolución de coloración rosada. La
las sales fundidas son más efectivas para disolverlo, pues conllevan a la formación de complejos de rodio solubles en agua. La estructura y configuración electrónica del rodio. Los átomos de rodio cristalizan en la estructura cúbica centrada en las caras, FCC. Los átomos RH permanecen unidos gracias a su enlace metálico, fuerza responsable a macroescala de las propiedades físicas mesurables del metal. Estos átomos de RH, o mejor dicho, sus granos cristalinos, pueden interreaccionar de tal modo que crean nanopartículas con diferentes morfologías. Cuando estas nanopartículas de RH crecen encima de una plantilla, es decir, un agregado polimérico, por ejemplo, adquieren las formas y dimensiones de su superficie. Así, se han diseñado esferas mesoporosas de rodio para suplantar el metal en ciertas aplicaciones catalíticas que aceleren reacciones químicas sin consumirse en el proceso. A diferencia de otros metales, no hay disponible ningún mineral lo suficientemente rico en rodio para que sea económica su obtención a partir del mismo. Es por eso que se trata más bien de un producto secundario de la producción industrial de otros metales, específicamente los nobles o sus congéneres, los elementos del grupo del platino y el níquel. La mayoría de los minerales utilizados como materia prima provienen de Sudáfrica, Canadá y Rusia. El proceso de obtención es complejo debido a, aun siendo inerte, el rodio se halla en compañía de otros metales nobles, además de que posee impurezas difíciles de eliminar. Por lo tanto, deben llevarse a cabo varias reacciones químicas para irlo separando de la matriz mineralógica inicial. Su poca reactividad química lo mantienen inalterable mientras se van extrayendo los primeros metales, hasta que solo quedan los nobles, el oro entre ellos. Luego estos metales nobles se tratan y funden en presencia de sales, para tenerlos en una mezcla líquida de sulfatos. A esta mezcla de sulfatos, de la cual mediante diferentes reacciones químicas se van precipitando cada mes. Es importante saber de que este mineral también es producido en Rusia y ayuda a reducir algunos de los gases dañinos que producen los coches. Principalmente trabaja sobre el óxido de nitrógeno que es expulsado por el tubo de escape. En la actualidad, el rodio se considera uno de los metales más caros del planeta, ya que una onza de este se cotiza por encima de los $2.400. En el año 2016, este costaba $645. La fórmula de este repunte se debe a una simple ecuación: una menor oferta y una mayor demanda. La menor oferta es causada por los problemas de abastecimiento en Sudáfrica, productora del 81,7% de este mineral. La mayor demanda deriva de los estándares de emisiones contaminantes. Aleaciones. No solo es un metal noble, sino además duro. Esta dureza puede aportarla a las aleaciones que componen, sobre todo cuando se tratan de paladio, platino e iridio, de las cuales las de rodio y platino son más conocidas. Asimismo, el rodio mejora la resistencia de estas aleaciones a altas temperaturas. Por ejemplo, las aleaciones de rodio-platino se utilizan como material para fabricar vasos que pueden dar forma del vidrio fundido, en la fabricación de termopares capaces de medir altas temperaturas, crisoles, bujes para limpiar fibras de vidrio, bobinas para hornos de inducción, motores de turbinas de aviones, bujías, etc. Los catalizadores. El rodio puede catalizar reacciones ya sea como metal puro o coordinado con ligados orgánicos, organorrodios. El tipo de catalizador depende de la reacción en específico que se pretenda acelerar. Por ejemplo, en su forma metálica puede catalizar la reducción de los óxidos de nitrógeno. Esta reacción ocurre constantemente a diario en los convertidores catalíticos de los vehículos y motocicletas. Gracias a esta reducción, los gases no contaminan en un grado peor a las ciudades. Para este propósito se han utilizado nanopartículas mesoporosas de rodio, los cuales mejoran todavía más la descomposición de los gases. Los catalizadores de rodio se usan para hidrogenar, carbonilar, añadir CO e hidrofonilar. El resultado es que muchos productos son dependientes de ellos,
como es el caso del mentol, compuesto químico imprescindible en la goma de mascar, además del ácido nítrico, ciclohexano, ácido acético, organosilicios, entre otros. Los riesgos del rodio, por ser un metal noble, aunque se colara dentro de nuestro organismo, sus átomos de rodio no podrían, hasta donde se sabe, ser metabolizados. Por lo tanto, no representan ningún riesgo para la salud, a menos que sean demasiados átomos de rodio dispersados en el aire, los cuales podrían terminar acumulándose en los pulmones y huesos. De hecho, en los procesos de revestimiento de rodio sobre alhajas o joyas de plata, los joyeros están expuestos a estas nubecillas de átomos, razón por la cual han sufrido de molestias en su sistema respiratorio. Respecto al riesgo de su sólido finamente dividido, esto ni siquiera es inflamable, excepto cuando arde en presencias. Los compuestos de rodio, así clasificados como tóxicos y carcinógenos, cuyos colores tiñen profundamente la piel. Aquí se observa otra clara diferencia en cómo las propiedades de un catión metálico varían en comparación a la del metal procedente.